siguiendo la línea que vos venís abordando, haciéndole respuesta a este muchacho paisano nuestro también. Él viene siguiendo esta línea de hablar de la sujeción al obispo de Roma. Vos le planteaste el tema de cómo se interpreta el magisterio, le planteaste sobre los lefebristas, que es la fraternidad San Pío X. Cuando dice el lefebvre la interpretó mal, es justamente porque no se abrazó al obispo de Roma. Para interpretarla bien es abrazarse al obispo de Roma junto con los demás obispos. Para interpretar correctamente el magisterio yo tengo que abrazarme al obispo de Roma, y eso es la garantía de interpretar y de no caer en una herejía y de mantener en la ortodoxia. Entonces vamos a suponer que el lefebvre está allá por el siglo VII y va a consultarle al obispo de Roma, pero en este caso no es lefebvre, es el patriarca Sergio de Constantinopla. ¿Por qué hacemos énfasis en Sergio, siendo que hubo varios patriarcas que estuvieron a favor de esta doctrina herética? Recordemos que en el concilio de Calcedonia, en el canon 22, se propuso que después de Roma, en la pentarquía, iba a estar Constantinopla. Sí, era Roma, Constantinopla, y ahí venía Jerusalén, venía Alejandría y Antioquía. Surge esta doctrina con el famoso Teodoro, obispo de Faram. Faram era un obispado muy importante en Arabia. Teodoro de Faram es el que propone, porque ya en Calcedonia se había atacado la herejía eutiquiana y nestoriana, ya se había definido que Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Pero ahora surgía algo. Como eran muchas comunidades nestorianas, monofisistas, que se habían dividido, y eutiquianas, el emperador Heraclio, ¿sí?, que estaba en aquel entonces ya en Constantinopla, porque recuerden que Constantino muda Roma a Constantinopla y le llama la Nueva Roma. De ahí es que Constantinopla siempre tuvo tanto poder en la iglesia, porque tenía al emperador de su lado. Y Sergio descubre, impulsado por Teodoro, que esta nueva cristología iba a tratar de conciliar a todas esas comunidades monofisistas que se habían separado después de los concilios. Y dice, ok, ya hemos definido que Cristo es 100% hombre y 100% Dios, pero no puede tener dos voluntades, decían ellos, ¿sí? Entonces vamos a definir que tiene una sola voluntad, que es la voluntad divina. Sergio de Constantinopla está de acuerdo con Teodoro de Faram. A él se suma el patriarca Menas también, y Ciro de Alejandría. Y acá tenemos otro patriarcado importante de la pentarquía, que es Alejandría. Teodoro, Sergio, Menas y Ciro se pusieron de acuerdo en esta cristología herética. ¿Cómo lo detalla acá el libro Los Papas a través de los siglos?, que es el fragmento que está ahí? Dice acá: Teodoro, obispo de Faram, en la Arabia, aun cuando reconocía las dos naturalezas en Cristo, sostenía que no se le debía atribuir más de una sola operación, como consecuencia de la unidad de personas. Y el patriarca de Constantinopla admitió esta doctrina y escribió al obispo de Faram que era su mismo modo de sentir, suponiendo al mismo tiempo había sido esta la opinión de Menas. Desde entonces se dio a este el nombre de monotelismo, esto es, una sola voluntad. Y Ciro, que también lo nombré recién, que era ya patriarca de Alejandría, congregó un concilio. Este concilio lo convoca el patriarca de Alejandría, que era uno de la pentarquía, era de uno de los patriarcados más importantes de la pentarquía. Dice, congregó un concilio en favor de esta doctrina para reunir a los católicos y a los adversarios de Calcedonia. Es lo que te decía al principio. En Calcedonia se excomulga a los monofisistas y ellos querían congregarlos por una cuestión política. En principio, en la época de Constantino, se divide la iglesia ¿con qué? Con la Trinidad. Estaban los arrianos y estaban los trinitarios. ¿Qué hace Constantino? Convoca el concilio y unifica la iglesia, ¿sí? Acá pasa lo mismo. Ahora se divide de nuevo entre los monofisitas, ¿sí?, y los que creían que Cristo tenía dos personas. Heraclio quería lo mismo, porque la iglesia se la había dividido de nuevo. Y dice, es como que Sergio encontró acá la clave. Dice, vamos a conciliar a los monofisitas con nosotros nuevamente a través de esta doctrina. Convocan un concilio, como dice acá Ciro, que era ya patriarca de Alejandría, congrega un concilio en favor de esta doctrina para reunir a los católicos y a los adversarios de Calcedonia. ¿Quién se opuso? Sofronio. ¿Quién era Sofronio? Era un monje de Palestina que más adelante llegó a ser patriarca de Jerusalén. Este monje llamado Sofronio se opuso al concilio, ojo, que ya se había dado el concilio. Ese concilio ya había llegado a la conclusión de que Cristo tenía una sola voluntad, la divina y no la humana. Ese concilio ya había definido eso. Sofronio, un monje que iba a ser más adelante patriarca de Jerusalén, se opuso a ese concilio. ¿Y qué es lo que hicieron todos estos obispos? Fueron al Papa. Interpretarla bien es abrazarse al obispo de Roma junto con los demás obispos. Es abrazarse al obispo de Roma, abrazarse al obispo de Roma, al obispo de Roma. ¿Qué es lo que el Señor Sacrosanctus nos dice a nosotros? Hay que abrazar al Papa. Bueno, todos estos, Menas, Teodoro, Sergio y Ciro,
fueron a abrazar al Papa. Dice, este hábil y virtuoso monje, estamos hablando de Sofronio, defendió enérgicamente la doctrina de las dos voluntades, que es la que luego se afianzó, calificando de eutiquianos a todos los parciales de los patriarcas. Sergio que escribió al Papa Honorio I una carta hábilmente redactada, representándole los resultados felices y por tanto tiempo deseados de la reunión y reconciliación de los monofisistas. Lo que hizo Sergio es decir, hicimos un concilio, llegamos a un acuerdo, llegamos a la conclusión de que Cristo opera una sola voluntad y esto va a conciliar a los monofisistas. ¿Y qué hizo Honorio? ¿Eso es una herejía? No, no hizo eso. ¿Qué es lo que debería haber hecho? Porque según Sacrosanctum, abrazarse al obispo de Roma te lleva a la verdadera doctrina. Vamos a ver qué pasó. Dice acá, rogándole interpusiese su autoridad contra el designio perturbador de Sofronio. Escucha eso, Sofronio, que defendía la doctrina ortodoxa, la verdadera doctrina, le llamaban perturbador. ¿Y qué pasó? Se oponía a la reunión rebatiendo una sola expresión esencial y necesaria al objeto, cuál era una operación en Cristo. Entonces acá tenemos a Sofronio, este monje, que se opuso a ese concilio, que ya había llegado a una conclusión, que era el monotelismo. ¿Qué hace Honorio? Vamos a ver. El Papa Honorio I dice, y mira cómo dice acá el autor, y esto quiero que hagamos énfasis muy puntual. Mira cómo escribe el autor. Dice, engañado con las expresiones fraudulentas de Sergio. Ahora, ¿cómo un Papa infalible puede ser engañado? Si yo voy hoy, porque según Sacrosanctum, ir a abrazar al Papa me garantiza la ortodoxia. ¿Será que yo hoy puedo ir con Francisco I a plantearle una herejía y puedo engañar yo al Papa? O sea, yo lo puedo engañar y decirle, mira, ¿sabes qué? San Martín de Tucumán ganó 5-0 hoy, cuando hoy perdió. De hecho, hoy jugó y perdió. Entonces, yo lo puedo engañar en esas cosas. Pero en cuestiones dogmáticas, se supone que él está asistido por el Espíritu Santo, tiene un conocimiento previo y no lo puedo engañar. Debemos huir cuanto sea posible de las palabras de doble sentido y de las expresiones de las dos operaciones. Mira lo que decía el Papa, debemos huir de las dos voluntades, que es la cristología original. No nos crean nestorianos, y si no reconocemos más que una sola operación en Jesucristo, piense que somos eutiquianos. Y acá viene el pacatazo final para Ferreira y para todos los otros. Enseñad esto a todos, que es lo que nosotros unánimemente con vosotros declaramos. Mira lo que dijo el Papa. Enseñad esto a todos, que es lo que nosotros unánimemente, cuando dice nosotros, se refiere a él y a los obispos. Acá lo que está haciendo el Papa es aprobar ese concilio que se llevó adelante por estos otros obispos que te mencioné recién, Teodoro de Farán, Sergio de Constantinopla, Menas y Ciro de Alejandría. Este último convoca el concilio, define el monotelismo y ahora Honorio aprueba ese concilio y dice que hay que huir de lo que Sofronio decía, que Sofronio defendía la verdadera ortodoxia. Y dice acá, enseñad esto a todos, que es lo que nosotros unánimemente con vosotros declaramos. O sea, nosotros los obispos, con ustedes la iglesia, declaramos. ¿Qué declaraban? Monotelismo. ¿Qué declaraban? Una herejía. Entonces, podemos probar, nuevamente volviendo al consejo que nos da Sacrosanctum, abrazar al obispo de Roma es garantía de estar en la ortodoxia, de estar en la doctrina correcta, de ninguna manera. Para interpretarla bien es abrazarse al obispo de Roma junto con los demás obispos. Y me acordaba la imagen que vos pusiste recién, que para llegar a la doctrina correcta dice no ser cismático. ¿Y qué provocó la opinión del Papa? Te lo leo de nuevo. Gracias al apoyo del Papa, Heraclio, que era el emperador de turno, publicó en el 638 un tratado doctrinal. Acordate que en aquel entonces el Estado y la Iglesia era una sola, llamado la Ectesis. ¿Qué decía la Ectesis? Que el monotelismo era la cristología oficial. Y gracias a esto, durante 40 años, el monotelismo fue la cristología oficial, al menos del lado oriental, o sea, del lado bizantino. ¿Sabes qué pasó ahí? Un cisma. Ahora, ese cisma, yo no entiendo por qué al día de hoy le llaman cisma a los católicos, porque un cisma es cuando vos te dividís del pontífice romano. Sergio no se dividió del pontífice romano. Sergio acudió al pontífice romano, le consultó, el pontífice romano le dio el ok, ¿y qué provocó esto? Provocó un cisma. Ahora, ¿puede el Papa ser cismático consigo mismo? ¿Cómo le van a llamar cisma si lo que provocó el cisma fue la misma opinión del Papa? Lo que hizo Sergio de Constantinopla es consultar al Papa, y el Papa le dijo, enseñad esto a todos, que es lo que unánimemente declaramos con vosotros. Sergio, queriendo no caer en una herejía, pensando que Sofronio era el hereje, dijo, no, yo lo consulto al Papa, va a ver qué dice el Papa. El Papa dice, enseñen esto.